Bueno, buenas noches compañeros, buenas noches Matías. Buenas noches, comandante Rafa. ¿Qué tal? Estamos en el nuevo programa de Tribuna TV, programa número 23. Ya van 5 meses de Tribuna TV, aunque no parezca. Un éxito. La verdad que sí que hemos tenido un trabajo grande, pero vamos logrando también que participen otros compañeros con entrevistas, que haya intentar incentivar la discusión, intervenir en las campañas como la cuestión de la seguridad social. También han pasado varios compañeros ya comentando toda la situación y las distintas luchas que se vienen dando. Sí, tal cual. La otra es que se puede usar también como una herramienta de formación, ¿no? Es decir, el programa pasado, el jueves pasado, estuvo Natalia Leiva hablando del 14 de agosto, ¿no? La jornada de los mártires estudiantiles y cómo el 68 uruguayo, ¿no? Así cómo analizar esa época, ese año tan particular a nivel mundial y a nivel también de Uruguay, de las luchas obreras y revolucionarias, ¿no? Así que también en ese sentido, bueno, lograr que el programa llegue también con las temáticas no solo del hoy, las más inmediatas, sino incorporar una visión estratégica, ¿no? de la lucha por la formación de la clase obrera. Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas y además que cada vez se vaya sumando más gente a ver y a participar del programa, ¿no? Tal cual. Yo iba a proponerte empezar por algunas cuestiones como, bueno, una encuesta que ha salido varias, ¿no? Por ejemplo, del grupo Radar, estamos poniendo ahí en pantalla, sobre el referéndum, ¿no? Es decir, obviamente es muy temprano, falta mucho tiempo, no se sabe ni cuánto todavía falta, pero el grupo Radar es una encuesta a nivel de todo el país, establece que de las personas que ya han tomado posición, o que tienen opinión por lo menos, un 43% votaría la anulación o la derogación de los 135 artículos que incluía ese referéndum y un 40% votaría mantenerlos. Es decir, que el gobierno en esta primera proyección de opinión estaría en minoría, apenas un 2% voto en blanco anulado, que no es lo mismo, aparte porque el voto en blanco a favor del gobierno, el voto anulado no cuenta. Entonces me parecía un primer elemento porque me parece coincidente con el estado de ánimo que estamos viendo crecientemente en las luchas populares. Sí, sin lugar a dudas. Esto creo que ya lo hablábamos el último programa que estuve presente, en donde decíamos justamente eso, ¿no? El haber llegado a la firma para el plebiscito por los 135 artículos estaba generando una mejora en la moral de los trabajadores y un impulso a la lucha. De hecho, a partir de ese momento se han intensificado varios conflictos, algunos que ya estaban presentes, otros que iniciaron a partir de ahí, pero ha venido un aumento importante de trabajadores lanzándose a la lucha. Bueno, un par de huelgas que surgieron también en el momento, con buenos resultados en general, lo cual de alguna forma es indicador de lo que se sigue viniendo, ¿no? Porque en definitiva se viene un planteo ahora de discusión de los salarios, se viene el planteo de la seguridad social, encuentra a un gobierno preocupado por esta situación y con dificultades para poder ir a fondo, dado estas primeras encuestas por lo menos, y el aumento de la conflictividad. Tal cual, y en realidad uno podría decir que hasta haber alcanzado las 800.000 firmas tiene que ver también con ese empuje de abajo, ¿no? Es decir, no con la contribución que hicieron los dirigentes, sino que en las últimas 2 semanas o 3 semanas tal vez, cuando se anunciaba que prácticamente no se llegaba, estaban todos convencidos que no se llegaba, hubo una cantidad de gente que se lanzó a juntar firmas y a firmar, y en este sentido podríamos colocarlo como parte de este cambio del estado de ánimo popular y el movimiento obrero, ¿no? Que también lo vemos en muchos otros aspectos, ¿no? O sea, por ejemplo, hubo el día de ayer una movilización importante de COFE, del SUPRA y de la educación, la Organización de Sindicatos de la Enseñanza. De la Banca Oficial también. La Banca Oficial también, si bien no fue en el mismo acto, digamos, en este caso estaba separada, sí creo que reflejan también una situación, por lo menos
en lo que nos informan los compañeros de la educación, por otra parte, en los sindicatos de FENAPES y de la FUNTEP, ¿no? La Federación de Maestros y la Federación de Profesores, el paro responde a un impulso desde la base. Es decir, que las direcciones iban mayoritariamente o inicialmente con el planteo de no parar y se los impusieron desde las votaciones en las escuelas, desde las votaciones de los delegados de la AGD de FENAPES. Así que muestra realmente un proceso desde abajo de recomposición del movimiento obrero, me parece sustancial. Sí, la necesidad de los trabajadores de expresarse, de rebelarse ante esta situación y este ataque cada vez más profundo contra los trabajadores, y la necesidad de salir a la lucha nuevamente, que está pasando por arriba a las propias direcciones de los sindicatos. Creo que es algo a resaltar, no es nuevo, pero sí es un elemento interesante que se está volcando nuevamente y que puede seguir pasando, porque en la medida que continúe este proceso y se siga generando distintas movilizaciones y distintos conflictos, es muy posible que los trabajadores quieran seguir avanzando en esto. Y hubo también la marcha del 14 de agosto del movimiento estudiantil, con también intervención obviamente de otros sectores sindicales y populares, que ahora estamos viendo algunas imágenes ahí para ilustrar un poco estos momentos, pero que reflejan todo este cuadro de situación. Y entonces a mí me parecía interesante incorporar en esta discusión, bueno, lo que parece que quiere ser el centro de la discusión, que es esto que vemos en el Parlamento, con una interpelación, por ejemplo, de parte de la oposición, del Frente Amplio, donde, bueno, colocan una discusión entre dos variantes, en última instancia a favor de empresas privadas, ¿no? Es decir, evidentemente acá hay un escandaloso contrato que entrega por 50 años la operación de terminales portuarias, pero en realidad es la continuación también de la política. Esto arrancó con los procesos de privatización del puerto en los 90, luego con los gobiernos Frente Amplio, que también plantearon la intervención de distintas empresas en el puerto, y ahora esta entrega acá todo en Natie de 50 años, que ha colocado toda una discusión en un campo también de distintos intereses de disputa de parte de los capitalistas, ¿no? Es decir, que es lo que un poco está en el fondo de toda esta discusión. Claro, si hay algo que faltó ayer en la discusión en el Parlamento, en la interpelación, fue ubicar la necesidad del puerto estatal, ¿no? Exacto. Eso le faltó a todos. No hubo nadie que mencionó a una empresa, mencionó a otra, pero en definitiva nunca estuvo encima de la mesa la necesidad de discutir el puerto nacional, ¿no? Exactamente. Y bueno, lo otro es que en realidad esa continuidad de alguna manera de las políticas privatizadoras en el puerto la hemos visto en otras empresas públicas. A mí me pareció interesantísima la entrevista de la semana pasada del compañero Nicolás Ferreira, por ejemplo, de FOSE, la Federación de Funcionarios de OCE, porque bueno, mostraba justamente esto, ¿no? Es decir, que tenemos una continuidad en las políticas de privatización, de precariedad laboral, y hoy en particular en el semanario Búsqueda se publica una noticia que para mí es increíble. Digo, no increíble por lo que dice, al revés, ¿no? Pero que salga dicho por la Gerencia General de la OCE, ¿no? De la empresa pública del agua corriente, para los compañeros de otros países, sale una nota que dice que la Gerencia General de la OCE dice que si se eliminaran las tercerizaciones y se sustituyera a los tercerizados por trabajo genuino, se ahorrarían $5 millones al año. Cosa que es lo que vienen diciendo los sindicatos de hace tiempo, sistemáticamente, ¿no? Ahora la Gerencia General se suben, bienvenidos, llegan tarde, pero lo que me parece relevante es que en esa misma nota dice que la mayor, cuando, por ejemplo, en 2005, cuando asume el Frente Amplio el gobierno, había 29 tercerizados en la OCE. Cuando termina el primer periodo de gobierno, cuando llegamos al 2010, llegan más de 930 aproximadamente. Quiere decir que hoy estamos en 1900, creo, no me acuerdo cuántas son las cifras de los tercerizados actuales, se ha desarrollado aún más, donde hay empresas que trabajan justamente de las prestadoras de personal, las proveedoras de personal.
no son solo tercerizados, hay de todo tipo. Quiere decir que los gobiernos acá mantienen la continuidad y los sindicatos mantienen la continuidad de la lucha. Ahora puse una placa, por ejemplo, de Federación ANCAP, anuncia un paro para mañana, que en realidad el paro se suspendió, ¿no? Pero me parecía, porque va a haber una entrevista en el ministerio y el paro se va a realizar con movilización cuando se dé esa entrevista, pero están habiendo una serie de ocupaciones, hubo una ocupación de Alur, por ejemplo, hubo una ocupación o un paro, de hecho, el otro día en la fábrica de Portland del Paysandú, creo que fue en el momento que iban algunos jerarcas del gobierno y los trabajadores hicieron paro. Quiere decir que estamos ante un proceso de lucha, pero que tiene toda una continuidad. Por ejemplo, si voy a ANCAP, acá tenemos una imagen en pantalla que es una tapa del periódico La Antorcha de Federación ANCAP del año 2013. Seguimos luchando en defensa de Planta Carrasco, es decir, el mismo tema que estamos hoy en la lucha, con una tapa muy aguda, muy crítica del ministro Fernández Huidobro, y luego podemos poner otra también de 2013 de Raúl Sendic, a 10 años del plebiscito contra la ley de asociación de ANCAP, y hay una caricatura de Raúl Sendic, hijo, clavando ahí un cartel para asociar la Planta Carrasco con empresas privadas, ¿no? Es decir, me parece que una cosa muy gráfica. Sí, y lo que demuestra que no hay nada nuevo, ¿no? No hay nada nuevo, ni en el intento de privatización, ni en la salida de los trabajadores a la lucha en defensa de las empresas públicas, en este caso. Totalmente, porque aparte de los trabajadores de ANCAP en particular sufrieron andanadas por parte de Raúl Sendic contra ellos y contra sus derechos a la huelga, ¿no? Es decir, ataques muy duros, del mismo modo que los trabajadores de la educación, por supuesto nosotros los bancarios, también con la aplicación del artículo 4, el decreto 401, que refiere a descuentos por encima del tiempo no trabajado, prohibición de las huelgas, etcétera, ¿no? Aplicación de servicios esenciales, decreto antipiquetes, es decir, toda una serie de medidas restrictivas de la actividad sindical y las libertades públicas incluso, que tienen una continuidad, ¿no? Es decir, de alguna manera la política del Frente Amplio fue preparando todo un proceso por un lado buscando desmoralizar al movimiento obrero y por otro lado generando una andanada de leyes y de normas que terminan siendo aprovechadas por la derecha y en todo caso agravadas con la LUC, ¿no? La ley urgente de consideración aparece como una vuelta de tuerca que profundiza esa política. Sí, sin duda. Y lo otro es el intento de desviar la atención por parte del gobierno de denunciar el convenio colectivo vigente de los compañeros de ANCAP para desviar el eje de la discusión. Yo creo que ahí hay que resaltar la posición de los compañeros que se mantienen firmes en el eje, en la discusión y en la defensa de ANCAP. Y en contra de todas estas privatizaciones planteadas, en contra del cierre de la planta cementera, en contra en la defensa de Alur, en la defensa de los combustibles. Entonces creo que es sumamente importante que el eje se siga manteniendo. Bueno, y han planteado también la necesidad de unificar la lucha junto con los trabajadores de la coordinadora del sindicato ANCAP, pero también con la mesa sindical coordinadora de entes y con el PIT-CNT, planteando un paro general incluso. Quiere decir que esto es el gran ausente, ¿no? Es decir, el PCNT está hablando de una movilización para el Día del Golero, mientras están habiendo luchas por todos lados, y esta de ANCAP es una lucha testigo, porque realmente los compañeros ahí tienen una situación donde estas medidas de reestructuración y de privatización, de entrega a privados, va a producir pérdida de puestos de trabajo por parte de sectores también precarios y tercerizados, ¿no? que funcionaban en la órbita de ANCAP, pero que con el pasaje a manos privadas de algunos de los negocios, como el sector marítimo y del transporte de combustible, provoca, por lo tanto, una pérdida de empleo. Pero me parece importante ese planteo de la asamblea de delegados, creo que fue de Federación ANCAP, porque la mesa sindical coordinadora de entes y por supuesto el PCNT tienen una enorme responsabilidad si no convoca la unificación. Máxime que están movilizándose en la mesa de entes, por ejemplo, de las empresas públicas, el puerto, están movilizándose los bancarios, están movilizándose FOSE, Federación ANCAP y seguramente muchos más que no estoy recordando en este momento. No hay una acción colectiva, ¿no? Es decir, habiendo un convenio colectivo vencido de la mesa sindical coordinadora de entes, con una rebaja salarial en enero,
Sí. y bueno, no hay en ese sentido una acción unificada. Sí, exactamente. Lo que está ausente acá es la necesidad de un plan de lucha que no se fija ni por parte de la mesa de entes ni por parte del PIT-CNT, en función de todo lo que tenemos sobre la mesa, ¿no? De todas las luchas que se vienen dando y todas las que van a venir en el corto plazo. Es decir, es necesario, urgente, una discusión profunda y un planteo concreto de lucha que lance a la gente a la calle, porque lo que está sobre la mesa es el hambre, es el desempleo, es la rebaja salarial, es la privatización, es decir, todo un espectro de cuestiones de ataque directo a los trabajadores. Sin duda está, en otra movilización que hubo en estos días fue la de la coordinadora de ollas populares, ¿no? Es decir, hubo una marcha a la Casa de Gobierno muy numerosa, donde bueno, se colocaron una serie de reclamos frente a lo que es el gobierno descargando sobre ¿no? las organizaciones que alimentan al pueblo una situación social cada vez peor, como vos decís, el hambre tremenda que hay a nivel de la población, sobre todo en este invierno, y encima, bueno, no les prestan mayor asistencia ni siquiera a las ollas populares. No, bueno, y tenemos el exabrupto del presidente de la República atacando a los docentes por el paro y haciéndolos responsables del hambre de los gurises. Sí, no, un descaro brutal. Creo que eso igual ya a nivel popular, cuando le empiezan a pegar a las maestras y a los maestros, a mí me parece que ya están mostrando que perdieron el norte, porque debe ser uno de los sectores que más adhesión popular encuentran, porque bueno, la segunda madre, ¿no? Pero más allá de eso que puede ser folclórico, realmente es un sindicato muy abnegado que además está muy controlado por Fernando Pereira y otros dirigentes que intentan evitar las movilizaciones, pero que cuando salen que no las enojen a la maestra porque se llegan a ir a una lucha a fondo, van a lograr una adhesión de todo el pueblo, como se dio ya en el pasado en varias de las instancias, ¿no? de este tipo. A mí me parece que tenemos un cuadro de situación del movimiento obrero que bueno, plantea la perspectiva claramente de un plan de lucha y de la huelga general, ¿no? Es decir, frente a una política que continúa haciendo rebajas de salario, de tarifazos, ya se viene un nuevo ajuste de los combustibles en poco tiempo, y por lo tanto, bueno, se plantea en este sentido la necesidad de una lucha por un reagrupamiento del movimiento obrero también de carácter clasista. Es que es sumamente necesario, y la alternativa que hay a la huelga y a la salida a luchar es pérdida de salario y desempleo, o sea, no hay otra. Sí, pareciera que algunos dirigentes están solo pensando en el referéndum dentro de 9 meses. Bueno, pero las cosas pasan hoy. Las cosas pasan hoy, aparte la mejor manera de perder un referéndum es desmoralizar a la lucha popular. Y por lo tanto, al revés, incentivar esta lucha, unificarla, colocar una perspectiva de la clase obrera en conjunto contra el gobierno es una cuestión central. Incluso para que en las urnas se refleje otra cosa. Como decíamos al inicio, bueno, es muy auspicioso lo que dice alguna encuesta, pero las encuestas no son más que una foto y bastante a veces bastante distorsionada, ¿no? Pero bueno, me parece que la cosa un poco va por ahí. El otro elemento de la situación política me parece que hay que remarcar es, que ya lo hemos dicho en otras audiciones, es que la cuestión de la seguridad social es otro elemento donde llama poderosamente la atención el silencio del Frente Amplio, ¿no? Es decir, que está en una comisión de expertos junto con el gobierno y el gobierno sale cada vez más a decir que hay que aumentar la edad de retiro a 65 años, ¿no? Y otra serie de medidas que van a afectar a la población trabajadora. El Frente Amplio está calladito y la dirección del PIT-CNT está calladita. Va a haber toda una discusión muy importante porque se acerca el Congreso del PIT-CNT, se acercan las elecciones del BPS. ¿Qué van a decir los dirigentes del PIT-CNT en las elecciones del BPS? Y con respecto a eliminar la SAFAP, con respecto a si están dispuestos a aumentar la edad de retiro a 65 años a los trabajadores y ser los verdugos de los que supuestamente representan. Sí. El silencio también se ve reflejado en cuanto a los artículos que se ponen a consideración, ¿no? Y que se juntan las firmas
para plebiscito. El tema de la seguridad social quedó expresamente por fuera. Los artículos que habían sido votados por el Frente Amplio. Por el Frente Amplio, claramente. Es decir, que no solo integran la comisión, sino que votaron la conformación de la comisión. Todo el tiempo han tirado arriba de la mesa que es urgente una reforma de la seguridad social. Y bueno, nos están cocinando a fuego lento. Y en este sentido es un elemento a denunciar, ¿no? Es decir, para la tribuna aparece una gran polarización entre gobierno y oposición. Pero hay un cuartito donde se encierran y se reúnen a discutir la reforma de la seguridad social. Tal vez no se pongan de acuerdo al 100%, pero van a condicionar al movimiento obrero y por supuesto a la dirección del PIT-CNT con la oposición que lleva. Por algo la dirección del PIT-CNT no abre la boca. Sí, por algo la dirección del PIT-CNT tampoco quiso llevar esos artículos en la discusión. Exactamente. Estaba haciendo el favor a quienes quieren modificar estas condiciones a la baja, ¿verdad? Porque en definitiva es nuevamente a la baja en cuanto al aumento de la edad de retiro y a la disminución de los ingresos por pasividades y demás cuestiones de la seguridad social. Por lo tanto, es necesario seguir presionando y seguir discutiendo también desde la base de todos los sindicatos para poner este tema en discusión y para defender la seguridad social. Bueno, hay un tema que me parece muy importante, que es dos de los posibles precandidatos del Frente Amplio para las elecciones, que son Cose y Orsi. Los dos han hecho declaraciones donde manejan el uso de los fondos de la SAFAP para las obras de las intendencias, ¿no? Para el llamado corredor metropolitano, los corredores metropolitanos, dijo Cose. Lo mismo ha manejado Orsi. Incluso tenemos información de que Orsi algo similar manejó hasta en una reunión con el secretario del PIT-CNT recientemente. Quiere decir que la eliminación de la SAFAP no está en su horizonte, no solo porque están manejando eso, es decir, ellos quieren quedar bien con el capital financiero. Mirá si van a estar planteando amenazar sus negocios. Ellos quieren quedar bien y por lo tanto el discurso en el que van a entrar va a ser que hay que negociar si hay que ir a 65 de golpe o si hay que ir subiendo de un año a poquito en función de cuánto aumenta la perspectiva de vida de la gente y cosas por el estilo, pero donde van a ir a un planteamiento de reforma, en todo caso alternativa, que es una reforma contra los trabajadores. Entonces está bueno el movimiento que ha nacido, llamado Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, porque más allá de que podemos debatir y vamos a debatir en todo este proceso la propuesta que los compañeros hacen sobre algunos aspectos, y el programa que podemos levantar nosotros como Partido de los Trabajadores frente a la cuestión de la seguridad social, ha colocado en discusión todo este tema cuando están en silencio absoluto los dirigentes del PCNT y del Frente Amplio. Entonces, en ese sentido ya no ha habido actos, va a haber otro en el Cerro el viernes 27, creo que cae, en la terminal del Cerro. No tengo los datos últimos, pero lo vamos a anunciar en la audición que viene, en el programa que viene. Pero es fundamental generar estas comisiones barriales, impulsar que los sindicatos participen allí. Se supone que hay 15 sindicatos que se integran también a este movimiento ya. Está en discusión si la Federación de Cooperativas de Vivienda, la FUBA, se va a integrar o no. Veremos qué novedades tenemos en el próximo periodo. Pero bueno, hay algunas banderas que son claras, como eliminar la SAFAP, no aumentar la edad de retiro, aumentar los aportes patronales. Podemos discutir hasta dónde o cuál es el planteo que colocan. Para nosotros me parece importante que los trabajadores intervengamos en esta campaña a fondo, colocando también un programa claro, ¿no? Es decir, acá las jubilaciones son una miseria de este país. Entonces la cuestión de la jubilación mínima que cura la canasta familiar de los trabajadores, la cuestión de conquistar un aguinaldo para los jubilados, ¿no? No solo es el enfrentar a la jubilación privada, a la SAFAP, porque también la pública es un tema en el cual sufren jubilados y pensionistas. La miseria, donde ahora les aumentaron 260 pesos, pero hay que recordar que Astori no mucho atrás había aumentado 200 pesos, también en mitad de año. Entonces hay también allí una orientación que es la orientación del Fondo Monetario Internacional por encima del gobierno de turno que esté sentado en la Casa de Gobierno. Sí, la necesidad de que estas organizaciones barriales se sigan movilizando y sigan creciendo, y que en cierta forma, como habíamos dicho también, con las movilizaciones que se vienen generando y la base presionando a la dirección
para ir más allá, también generar una presión a partir de esto, de estas organizaciones que se vienen generando, para que algunos organismos comiencen a tomar sus definiciones. ¿Cuál es la definición que va a tomar el PCNT con respecto a esto? ¿Cuál es la definición que están tomando los sindicatos, cada uno con respecto a este tema? Estas movilizaciones que se vienen generando de las organizaciones barriales y que van a tener que seguir aumentando y se van a tener que seguir multiplicando, va a tener que seguir generando esa presión también para que se defina. Exacto. Y para que se defina en defensa de los trabajadores, en defensa de los jubilados. Incluso un pasito más, diría, con la ley de urgente consideración y el referéndum se produjo un hecho que unos cuantos sindicatos, la tercera parte del movimiento sindical, era partidaria de eliminar toda la LUC, incluidos los artículos referidos a la seguridad social. Cuando el PIT-CNT aprobó por mayoría, sin consulta a la base ninguna, etcétera, ir solo contra 135 artículos, bueno, en general todos los sindicatos acataron y no se salieron. Ahora, ante lo que es un masazo, como sería el aumento de la edad de retiro, para beneficiar a la SAFAP y para beneficiar a la recaudación estatal al servicio del pago de la deuda y el subsidio a las empresas, se van a mantener en la misma actitud de someterse de alguna manera a una resolución que encima es antidemocrática. ¿No? Es decir, porque ahora viene un congreso que es muy importante intervenir en los congresos del PCNT, pero sabemos que la enorme mayoría de los delegados no tienen ningún mandato de base. Es decir, no van con una posición que haya sido discutida con los trabajadores. Entonces, se va a debatir la cuestión de la seguridad social. Del mismo modo que las elecciones del BPS deberían ser un ámbito para discutir estas cuestiones, y no, bueno, van a pretender todos abroquelados detrás de los representantes de los trabajadores en el BPS, dándoles un cheque en blanco. Porque aparte nadie sabe lo que está haciendo Hugo Bay, que es un economista de Cuesta Duarte, representante del PCNT en la comisión de expertos, o el representante, bueno, no me sale el nombre de la ONASCU, que no es uno de los principales dirigentes, también es un economista, y de otras organizaciones, ¿no? Por lo tanto, bueno, van allí, no se sabe plantear qué cosa. Bueno, uno puede atisbarlo leyendo los informes, donde no dicen una palabra de la edad de retiro, ¿no? Si los informes del PCNT plantean algunas críticas a la SAFAP, no plantean claramente eliminarlas, pero plantean algunas críticas, pero sobre la edad de retiro no dicen una palabra. Entonces es muy sintomático, porque es el tema central que va a estar en discusión de esta reforma. Da la impresión de que quieren abrir la puerta, o por lo menos dejar la duda. Por lo menos la dejan entreabierta, ¿no? Sí. Bueno, me parece que si trazamos desde lo que empezamos hablando, ¿no? Es decir, por un lado una polarización social creciente, ¿no? Situaciones de agudización de la lucha de clases, de alza de las luchas, que no puede quedar opacada por lo que es una aparente disputa entre dos variantes en el Parlamento, ¿no? Es decir, que en realidad el Frente Amplio no está liderando ninguna de estas luchas. Muchas de ellas, reiteramos, en realidad es una continuidad de la lucha que hacían contra la eliminación de vacantes en el pasado, que se ha profundizado, o las privatizaciones, pero que no ha habido un cambio en este sentido drástico, ¿no? Y otro elemento que estaría bueno incorporar en la discusión es el problema de un solo Uruguay, ¿no? Porque han empezado a movilizarse y el eje de un solo Uruguay es reclamar no contra el aumento del combustible, sino reclamar contra el monopolio bancario. Es decir, el gobierno impuso la ley de urgente consideración con el voto del Frente Amplio, porque este es otro artículo que está en el referéndum contra los 135 artículos, pero ese artículo lo votó el Frente Amplio, que es el que refiere a cómo se establece el precio del combustible. Bueno, ese artículo hacía referencia a un valor que era el precio de paridad de importación, es decir, si se simulara que hay libertad de importar combustibles ya refinados, cuánto valdría después de aplicar algunos impuestos o lo que sea en los surtidores, y en función de eso es que se supone que el gobierno debería aplicar los ajustes. En realidad el gobierno le agrega varios puntos arriba, ¿no? Además de lo que ya establece, pero cualquiera se da cuenta de que ese precio de paridad no resuelve nada, es decir, no cambia sustancialmente, en este caso está subiendo, y por lo tanto no abre ninguna solución, aún si abriera la importación libre, porque obviamente la importación libre tiene impuestos del gobierno para, si
que si no salen de acá, salen de otro lado, y terminan volcándose sobre los bolsillos de los trabajadores de forma directa o indirecta. Por lo tanto, el planteamiento de Un Solo Uruguay es completamente reaccionario, completamente entreguista, y hasta cierto punto está siendo acicateado por el gobierno, cuando dice, bueno, nosotros transparentamos las cuentas, el problema que hace el monopolio, y por lo tanto está convocando a Un Solo Uruguay como parte de su base. Sí, es que en realidad está cumpliendo la misma función que cumplió hace un par de años cuando mismo se largó el propio grupo, ¿no? Porque en definitiva en aquel entonces era la reducción del gasto, ¿no? Y el déficit fiscal, la discusión que se planteaba sobre la mesa, que es lo que viene el gobierno a plantear más con profundidad en todas los recortes que plantea a partir de la OPP, y ahora viene el ataque sobre ANCAP, que en definitiva es parte de la agenda, ¿no? Sí, tal cual. Me ha llamado la atención algunas a nivel de redes sociales, todavía es una cosa minoritaria, pero algunos que dicen vamos a ir a Montevideo a agarrar a patadas a estos sindicalistas, no sé qué. No propiamente desde Un Solo Uruguay como tal, ¿no? Es decir, son discursos de gente muy cercana al gobierno. No veo al gobierno con la capacidad de hacer eso. Más bien podrán aplicar medidas desde el aparato represivo del Estado que desde una base social que movilice. Pero no hay que dejar de apreciar que están acicateando una movilización de un sector, sobre todo en el interior, de Un Solo Uruguay, puede ser de otros sectores, y en un contexto en que, bueno, estaría mandando la lucha de clases en definitiva, ¿no? Por eso me parece en el tema del combustible muy importante tomarlo como una lucha testigo, ¿no? Es decir, rodear a la Federación ANCAP en esta lucha donde está en juego los puestos de trabajo y por supuesto está en juego la propia subsistencia de esta empresa estatal. Sin lugar a dudas tiene que ser uno de los ejes de discusión fundamentales en todo esto, y en torno a esto tiene que darse, como decíamos anteriormente, un plan de lucha, ¿no? Que es lo que está faltando en todo esto, porque es que los demás las luchas se están dando, tienen que poner la barba sobre el sí. Algunas luchas se están dando separadas, algún sindicato por un lado, otro por el otro, pero en definitiva es necesario ya la unificación de los conflictos e ir a una lucha unificada y conjunta, un plan de lucha de verdad y plantearse la huelga general. Sí, yo creo que en definitiva lo que está mostrando el conjunto de la situación es que la llamada oposición política no canaliza realmente una movilización, no canaliza los intereses populares, y que en definitiva tiene que colocarse una acción independiente de los trabajadores para defenderse frente al ataque a la seguridad social, al salario, ¿no? Es decir, por supuesto las privatizaciones, la cuestión de la reforma a la educación. Ahora se anuncia por parte del Codicen, de Robert Silva, una reforma del bachillerato sin haberla discutido con ningún pedagogo, docente ni ningún especialista. Una cosa traída de los pelos, pero bueno, que va a colocar nuevamente una lucha en la educación en un contexto en que han intentado demonizar a FENAPES, a la Federación de Profesores, y le han atacado sistemáticamente para desprestigiarla, ¿no? De manera que cualquier lucha de los docentes quede aislada o quede repudiada por la población. Es otro frente donde está planteado un combate a muerte y donde nuevamente el Frente Amplio la mira, o sea, le saca el cuerpo, ¿no? a esta cuestión. Por eso nuevamente la acción independiente de la clase obrera es lo que puede abrir una salida, y es lo que muestra por otro lado el proceso de la lucha internacional de la clase obrera. Sin duda. Recordar también que los compañeros de la educación han venido golpeados hace un buen tiempo. En 2013, 2015 tuvieron 2 huelgas importantísimas, y que en la medida que esto se siga profundizando y este planteo de ataque a los trabajadores de la educación se siga profundizando, va a haber una respuesta a los trabajadores de la educación. Exactamente. Sí, se viene una gran lucha también en la educación. Ahora está la cuestión presupuestal arriba de la mesa, pero más allá de eso hay todo un proceso de achique de las horas de clase, ¿no? Que ha dejado mucha gente sin trabajo. Ahora la reforma que se plantea seguramente va a tender a agravar esta situación de desempleo docente, pero además de
descalificación, de baja de la calidad de la educación, porque lo que se plantea, bueno, obviamente por algo esto se plantea siempre para la educación pública, ¿no? Nunca los colegios privados estuvieron en la reforma de Rama, ni en todas las reformas que se hicieron para generar mano de obra barata, digamos, y trabajo no calificado por parte de la educación, ¿no? Generar gente que apenas sepa algunas cosas para trabajar y no pueda seguir desarrollándose como persona. Y por lo tanto, esta reforma creo que también va a convocar una movilización estudiantil. Y en este sentido hay un elemento que me parece muy, muy relevante. Es decir, el cambio del panorama político mundial en los últimos años ha sido muy fuerte, ¿no? Es decir, hace unos años todo el mundo hablaba de la irrupción de la derecha, hasta derecha fascista en algún sentido, o que intentaba avanzar en ese sentido, como Bolsonaro, con bandas fascistas, por supuesto lo que había sido el ascenso de Trump y su impulso en América Latina de una serie de gobiernos derechistas que se vieron consumidos por la propia crisis, ¿no? Entonces el proceso político en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Chile, bueno, Brasil mismo, Argentina, es decir, la calle ascendió en un contexto político que ya se venía deteriorando todo eso con la derrota de Macri y bueno, actualmente ese proceso político está mucho más avanzado, ¿no? Es decir, con la independencia, la discusión sobre qué implican los talibanes y cómo pararse frente a un régimen talibán, etcétera, lo que está claro es que después de 20 años de intervención militar yanqui, donde pasaron creo que 750.000 soldados o más, no más creo, en esos 20 años, y con un gasto multimillonario en devastar ese país, se tuvieron que ir los yanquis de Afganistán. Es de alguna manera, bueno, el que aparecía como el sheriff del mundo, ¿no? El que controlaba todas las luchas en todos lados, está en una situación de debilidad en este momento. También se vio en el proceso frente a la lucha palestina, ¿no? Es decir, la crisis política en Israel, toda una serie de fenómenos que tendríamos que analizar más profundamente, pero que hacen a un cuadro internacional donde la iniciativa del imperialismo parece muy golpeada y en realidad está dando pasos hacia atrás. Y rodeada además de muchos escenarios de lucha de trabajadores, ¿no? Exactamente. Un ejemplo clarísimo como Francia y Chile, pero hay muchísimos más que se vienen dando, que se vienen desarrollando, y en particular el de Chile a partir del movimiento estudiantil, ¿no? Justamente lo que hablábamos de la discusión que se viene dando en la educación en nuestro país, el ataque que se viene dando a la educación y la posibilidad de que sean los estudiantes los que salgan a la calle. Bueno, hay ejemplos claros de que el puntapié inicial en algunos lados fue la lucha estudiantil. Creo que Chile, de alguna manera, el año 19, ¿no? Octubre del 2019, marca para nosotros el futuro, ¿no? Es decir, bueno, es una de las expresiones más fuertes de la lucha de la clase obrera, de la lucha popular que ha habido en América Latina contra estos regímenes, iniciativa de los explotados, la irrupción de un movimiento de masas y una nueva generación de luchadores muy importante. Entonces, creo que en algún punto hay que marcar que hay una contradicción muy fuerte entre esa tendencia que es muy profunda y lo que son las políticas de los partidos y grupos de centroizquierda volcados a la cuestión de hacer bien buena letra frente al Fondo Monetario, buena letra frente a la SAFAP, buena letra frente a los capitales que intervienen en la privatización del puerto o de otras empresas. Es decir, que quieren colocar una variante política diferente, no queremos decir que sean lo mismo, pero que defiende básicamente los intereses capitalistas en un contexto en que están irrumpiendo procesos de lucha muy profundos. Entonces, en esa tendencia más profunda es que tenemos que sustentar una intervención política también, ¿no? Es decir, que coloca la perspectiva de la lucha por un gobierno obrero, gobierno de trabajadores, y no el planteamiento que seguramente nos van a pretender llevar, decir, bueno, mira, no hagamos muchas olas porque las elecciones de 2024 hay que votar para que vuelva el Frente Amplio. Volvemos a la misma noria de tener, si no Raulito Sendic, otro similar en ANCAP intentando asociar con privados, y un Polgar
en el Banco de la República intentando privatizar y cerrar servicios. Y entonces pareciera que los trabajadores están condenados a elegir a un gobierno de centro izquierda contra el cual van a tener que enfrentarse de todos modos. Claro, aparte los ejemplos que tenemos cercanos son que, bueno, el progresismo pierde las elecciones, cuando lo vuelve a ganar ya está agotado el proceso, ¿no? Totalmente. Es decir, ¿cuál es la alternativa? Y la alternativa es el gobierno de los trabajadores, no hay otra. Sin duda. Y por otra parte, que cuando asumió el Frente Amplio todavía era un proceso donde había una reactivación económica a nivel internacional y en Uruguay también. Estábamos en un contexto realmente de un aumento del desempleo, aumento de la miseria, rebaja del salario, como un fenómeno también de caída de la producción y del comercio a nivel mundial. Por lo tanto, la perspectiva es una movilización de estas luchas populares, de la lucha de clases, y para eso invitamos a todos los compañeros a discutir esta perspectiva y la necesidad de un reagrupamiento clasista también en el movimiento obrero, un polo clasista que coloque esta perspectiva de plan de lucha y de huelga general para golpear al gobierno y para derrotarlo. Sí, un escenario de lucha que cada vez viene creciendo más, ¿no? Entonces es necesario seguirnos encontrando en cada una de las movilizaciones, seguir apoyando cada una de las luchas de los trabajadores, porque en definitiva no hay otra vuelta que luchar juntos en defensa del salario, en defensa del trabajo, por la propia vida, ¿no? Bueno, Mati, te diría que tendríamos que redondear por acá. La semana que viene vamos a hacer esfuerzo de tener la voz de los compañeros frigoríficos Canelones. Hoy una situación personal de los compañeros que no les permitió venir hasta acá, que era lo que estaba previsto, y también seguramente algo de la campaña acá en ADIOM para convocar una asamblea para, todos saben que la dirección de ADIOM se había escudado en la pandemia para no hacer la asamblea. Hay una situación sanitaria bastante diferente, hay toda una campaña para exigir la asamblea, para levantar la proscripción contra el Vasco Soto, que pretenden dejarlo fuera de la siguiente elección. Es una maniobra muy burda de parte de la dirección, y aparte han acordado un convenio sin consulta con los trabajadores. Es decir, que hay una temática allí que seguramente también estemos tratando en la reunión que viene, y después otros temas, porque queremos también tener entrevistas con compañeros de ANCAP, con compañeros del puerto. Hay una serie ya de líneas tendidas, por ejemplo, en Supra ahora hay en los portuarios, hay una elección que está transcurriendo hoy que seguramente la se sepa el resultado, porque también estaba el escrutinio ahora mismo, pero bueno, cuando tengamos noticias vamos a hacer un análisis también de eso, y podemos también traer compañeros del SWAMP y de Supra para hablar de estos temas. Muy bien. Bueno, compañeros, les pedimos que difundan este programa, que lo compartan, que le den me gusta, que comenten, que dejen sus opiniones y hagamos de esto una discusión, ¿no? Vamos a dejar por aquí entonces y volvemos con una canción cerrando del compañero Weber Perdomo, el turco, que se llama La Noche de Caín. Derrumbaron la montaña Iniesta, que zarpa su artero a su temple de león. La mano siniestra que apagó la estrella aplazó la flama de la revolución. En remoto confín, en destierro sin fin, tras amaneceres en la noche de Caín.
universo espurio de manos sangrientas. Usurpó la gesta de una generación. Toda la cicuta que bebió el planeta hurgará en la antorcha y en la pluma de león. Entre millones es solo un obrero más, carne de su lucha, de un anhelo universal. De entre millones es solo un obrero más, carne de su lucha, un programa universal. Sola está la historia, paria en Coyoacán. Su misión trasciende tanta soledad. Mano trajinada, viento pertinaz, ha sido al acero de la verdad. Y el olero no me otea, y el olero no. Entre millones es solo un obrero más, carne de su lucha, un anhelo universal.